vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día después de que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¡qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Queridos niños, queridos papás, catequistas y hermanos todos, en estos domingos, el primero, el segundo y hoy el tercero de Pascua, igual que también que en la primera semana de la Pascua, la Iglesia nos pone delante de nosotros los encuentros de Jesús vivo y resucitado con los apóstoles, o con los suyos, porque María Magdalena no era propiamente en sí un apóstol. Después el Señor la hizo ser un apóstol, porque fue la primera que anunció a Jesús vivo y resucitado. Son los encuentros del resucitado. Jesús está vivo. Él ha muerto en la cruz el Viernes Santo.
Hemos celebrado durante toda la Semana Santa las cosas que le pasaron a Jesús. Que lo cogieron en el huerto, le pusieron las cadenas, las esposas, ¿no? Lo llevaron con los guardias a la policía, a la cárcel del templo donde estaban los sumos sacerdotes, lo condenaron a muerte, le escupieron, le abofetearon, le pegaron, le maltrataron, le dejaron hecho un asquito, le pusieron una cruz en la espalda, tuvo que caminar hasta la cruz, hasta el Gólgota, y lo crucificaron y al tercer día, bueno, murió y al tercer día, pero eso no lo ha visto nadie. Ojo. ¿Quién ha visto a Jesús resucitar de la muerte? Pero resucitar no. Magdalena lo vio ya resucitado. ¿Quién ha visto a Jesús cuando estaba resucitando de entre los muertos? Nadie, solamente la noche de la Pascua. La noche ha visto a Jesús, por eso la vigilia pascual es tan importante, porque en esa noche Jesús ha resucitado. Y una vez vivo y resucitado, como está vivo, ¿con quién se encuentra Él? Con María Magdalena, con los apóstoles, con estos dos discípulos, con sus amigos, con los discípulos. Estos discípulos forman parte de un grupo un poquito más grande que los apóstoles. ¿Cuántos son los apóstoles? 12. Judas se mató y se ahorcó porque no resistió a haber entregado a Jesús y no creyó que Dios era tan poderoso para perdonarle ese pecado tan gordo. Y se quitó de en medio, se mató. Entonces, si eran 12, ¿cuántos quedan ahora? Si quita uno, 11. Los 11. Pues con los 11 había otro grupito más de discípulos, entre ellos estos dos, Cleofás y su compañero, su amigo. Y se habían ido de Jerusalén a su casa, volvían a la monotonía, volvían a la vida diaria, volvían a hacer las cosas que siempre habían hecho, volvían al pasado, a vivir la vida como la vivían antes siempre del pasado. Y cuando iban de camino, dice que se puso al lado de ellos un desconocido, ¿no? De entrada no sabemos quién era, de entrada nosotros ya sabemos quién es. ¿Quién es? Jesús. Pero Jesús no estaba muerto, pero ha resucitado. Si está resucitado, ¿cómo está? ¿Muerto o vivo? ¡Vivo! ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo ves? Yo sí lo veo. ¿Cómo se ve? Ahora te lo voy a explicar. Porque este muchacho caminante era un desconocido para ellos. Es Jesucristo. Pero dice que sus ojos no le permitían reconocerle. Pero era Él. Porque una vez resucitado ha cambiado su forma de su cuerpo. Ahora su cuerpo y su presencia es diferente. Ha cambiado su forma porque tiene un cuerpo glorioso, que ya no está sometido a la muerte. Tiene una forma nueva de cuerpo, de vida, cuerpo glorioso. Entonces Jesús camina con ellos y se hace un poquito el tonto, porque les quiere escuchar por qué está tan triste estos dos. Porque dice que iban tristes y hablaban de las cosas, hablaban y hasta discutían. A nosotros no nos gusta discutir, ¿no? Bueno, no nos gustan los momentos de discutir. A veces sí se ve que gusta discutir, ¿eh? Pues no nos tiene que extrañar que en la fe, en el camino de la fe y con los hermanos en la fe, o en el matrimonio, o en las cosas de la parroquia o de la vida, a veces se dan momentos de discutir. Eso en sí no está mal. Lo malo es que después no lo hablemos y no nos perdonemos. Eso está mal. Pero que nos pueda pasar es normal, nos puede pasar. Igual que estos discípulos, que iban hablando de las cosas de Jesús, de su pasión, no estaban siempre de acuerdo y discutían. Y Jesús se puso en camino al lado de ellos y les preguntó: muchachos, ¿de qué habláis? Y se quedan un poco sorprendidos, un poco pasmados. Pero hombre, pues tú no te enteras lo que ha pasado en estos días en Jerusalén. Y dice: ¿qué cosa? ¿Qué ha pasado? Dice: hombre, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta de Dios,
que tenía la fuerza de Dios en su palabra, cuando hablaba y explicaba las cosas y el reino de Dios pues nos llenaba de alegría y de fe el corazón, pues hacía milagros y le cuenta los hechos que le ha pasado a Jesús en la pasión. Nuestros jefes tenían que ser los que creyeran más en Dios y sin embargo se han cargado a Jesús, que era un profeta de Dios y el Hijo de Dios también. Y dice, pero nosotros nos hemos quedado decepcionados con Jesús, desilusionados, porque nosotros esperábamos que Él sería el que libraría a Israel de la opresión de Roma, el que nos libraría, nuestro jefe, el que nos llevaría adelante a un futuro de felicidad. Y resulta que parecía que era el Mesías y el Salvador, y los jefes nuestros se lo han cargado, lo han crucificado. Así que mi gozo en un pozo. O sea, teníamos las esperanzas puestas, habíamos puesto el tiempo, nuestra vida, nuestro dinero, hemos dado los bienes a los pobres, hemos dejado nuestras casas, hemos ido detrás de Jesús y nos ha decepcionado Jesús. Como mucha gente también ha pasado y pasa. Que han creído en Jesucristo o en Dios de una manera que se han decepcionado con Dios. Gente que han perdido la fe. O era una fe tan chiquitita que era una fe que no era prácticamente fe. Era simplemente un sentimiento religioso, pero no era fe. Pero se han decepcionado de Dios. Gente que se decepciona de Jesucristo. Gente que se decepciona de la Iglesia. La mujer que se decepciona del marido porque el marido no es como ella le gustaría que fuera. El marido que se decepciona de la mujer. En la parroquia pues nos decepcionamos los unos con los otros a veces, o en el grupo, o en la comunidad, o en la calle, o en la familia. Gente pues que nos decepcionamos los unos con los otros, nos decepcionamos de Dios. Nos decepcionamos de la vida que Dios hace con nosotros, de que Dios tiene unos planes con cada persona, o yo no me gusta esa historia que Dios está haciendo conmigo, nos decepcionamos de Dios. Ah, no, entonces ya Dios no es tan bueno como yo esperaba. Y coge puertas y ya ni cree en Dios ni cree en nada. Decepcionados, como estos muchachos. ¿Por qué se han decepcionado estos muchachos? Porque dice, esperábamos que fuera nuestro Mesías, nuestro Salvador, pero no era un Salvador con las ideas que ellos tenían. ¿Por qué nos decepcionamos de Jesucristo, de Dios, de la Iglesia? ¿Por qué nos decepcionamos? En definitiva, como Dios lleva nuestra vida, pues porque tenemos una equivocación de Dios. Porque Dios no es un Dios milagrero que viene a quitarle los problemas a los hombres, a curarte, y si no te cura no existe, a que te dé dinerito, a que te dé un trabajito, y entonces le pone el perejil y le pone ya los 2 reales no existen, a San Pancracio. Un Dios que sea al final nuestro secretario, un Dios que haga mi vida a mi manera. Ese no es Dios. Hay gente que se decepciona, y tú también a veces, cuando Dios no es a nuestra manera, ¿verdad? A tu manera. Se decepcionan. Y Jesús les explicará, y termino. Les explicará y les dirá, ¡qué cerrao de mollera! ¡Qué torpe! Para entender que Dios tiene unos planes con cada persona y hace una historia de amor contigo. Y todo lo que hace en tu vida lo hace bien, siempre. Pero para poder verlo necesitas la luz de la fe. Necesitas que la palabra te lo aclare. Necesitas entender que Jesús nos explique la palabra, y eso es la catequesis. Por eso nosotros venimos a catequesis. Ya seamos niños, ya seamos jóvenes, ya seamos adultos. Necesitamos la palabra que ilumine nuestra vida. Necesitamos escuchar, que nos expliquen las Escrituras, porque las Escrituras hablan de Cristo. Porque en las Escrituras, en la palabra de Dios, Dios nos dice qué bueno es con nosotros y hace una historia de amor con cada persona. Pero para verlo, para entenderlo, necesitamos que nos lo expliquen y que Dios nos lo aclare aquí en el coco, que a veces es un coco muy cerrado, muy cabezón, muy que no nos enteramos, que no nos queremos enterar, que la cruz forma parte de nuestra vida, que las tristezas, las decepciones
muchas veces porque tenemos hecho una imagen de Dios falsa, equivocada, porque es el Dios que pasa siempre por la cruz. Y no nos gusta la cruz. Pero Dios es un Dios que pasa por la cruz, que saca de la muerte la vida. No era necesario que el Cristo padeciera todo esto para entrar en su gloria. No lo había previsto Dios en la historia de Jesús. En tu historia y en la mía, Dios tiene preparado unos acontecimientos para que te acerques a Él, para que te lleven a Él, para que le busques, para que te encuentres con Jesucristo vivo y resucitado. Y cuando ya van llegando a la ciudad, Jesús hace un poquito como el tonto. Bueno, muchachos, que yo me voy para adelante. Y ellos dicen, no, quédate con nosotros, porque estás encendiendo en un fuego de fe y de amor nuestros corazones. Quédate con nosotros, no nos dejes solos. Queremos seguir teniendo este fuego dentro de nosotros. Y Jesús entra con ellos en casa, se sienta a la mesa. De entrada, esta cena no es la Eucaristía, pero nosotros sabemos que es la Eucaristía. Dice que cogió el pan, como el presbítero cuando celebra la Eucaristía, el sacerdote. Dice que hizo la oración de bendición, bendito sea Señor, etc. Y dice que partió el pan como hizo Él en la Pascua, en la última cena. Y se lo dio. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, bebed, esta misa. Cuando Jesús partió el pan, ellos reconocieron a Jesús. Porque esa forma de partir el pan, esa forma de sentarse con ellos en la mesa, ese rito que estaba celebrando, reconocieron que lo habían visto otras veces antes con Jesús y le identificaron. Ese es Jesucristo, ese es Jesús el Señor. Y ya desapareció. Ya no le vieron con los ojos. ¿Sabéis por qué desapareció el Señor cuando le reconocieron? Porque se podía haber quedado el Señor con ellos, ¿no? ¡Jo, qué alegría! Ya está el Señor con nosotros, ¿no? No, dice que les reconocieron y se fue, desapareció. ¿Sabéis por qué? Porque ya no necesitaban verle con los ojos, porque ya le tenían dentro en el corazón. Jesús vivía dentro de ellos. Ya no necesitan verle, están con Jesús. Jesús está dentro de ellos. Entonces no se pueden quedar callados. Vuelven de nuevo a Jerusalén. Otra vez recorren el camino, pero al revés, regresando a Jerusalén. 2 horas caminando otra vez, para decirle a los discípulos, a los apóstoles, es verdad, está vivo. Y le cuentan lo que les ha pasado. Jesús, primera cosa, siempre está a nuestro lado y camina con nosotros. Pero yo no le veo. Yo os he dicho antes que yo sí le veo. ¿Cómo se le ve a Jesús? Se le ve a través de sus presencias, de signos, de sacramentos, de cosas que Él nos ha dejado, en que Él se hace presente. La primera cosa, cuando nos reunimos en su nombre, Él está entre nosotros. Porque donde 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esa es palabra de Jesucristo. Aquí está ahora el Señor entre nosotros. Porque aquí estamos más de 2 o 3 en la comunidad, en la parroquia, reunidos celebrando la Eucaristía. Segunda presencia, a través de su palabra. Cuando proclamamos la palabra no es un libro antiguo, es Él que nos está hablando. Qué necio, qué torpe, eso no lo dice a nosotros. Pero también le vemos resucitado en las personas que Él nos envía, los sacerdotes. Cuando somos enviados por Jesucristo, Él viene con nosotros. Los misioneros, Él va con los misioneros. Y sobre todo en la Eucaristía. Al partir el pan, Él rompe su cuerpo. No es pan, parece pan, pero no es pan. Es el cuerpo de Cristo. Es lo que os estamos enseñando en la catequesis, ¿verdad? Cuando se presenta el vino en la Santa Misa y se consagra, ya no es vino. Aunque por fuera tiene el color del vino. Y aunque lo bebe y te sabe a vino, y si te bebe 1 litro, o te emborracha. Pero no es vino. Tiene las características del vino, pero no es vino. Es la sangre del Señor. Ahí está entre nosotros. Pues que su presencia entre nosotros nos haga salir, como saldremos esta tarde en la parroquia, en estos domingos vamos a salir por las calles y por las plazas, aquí en la barriada, aquí a la fábrica de harina, no para convencer a nadie, sino para decirle a la gente de lo que nosotros somos testigos, que Jesucristo está vivo y que los ama. Aunque ellos no lo vean, Dios los ama. Y con nuestra experiencia
queremos compartirlo como estos discípulos de Emaús. Pues démosle gracias al Señor porque vive con nosotros y porque nos da su misma vida, pero no para tener un gustirrinín así espiritual, sino para decirle a los hombres que Dios les quiere. Amén. Esta es nuestra fe, la presencia del Señor vivo y resucitado, y esto es lo que confesamos ahora como pueblo de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne